Hola, Hola, buenas noches. ¿Cómo los trata este día de lluvia? ¿cómo están? Vamos a tener nuestro vivo en Facebook hoy. ¿De qué tema? Vamos a hablar de literatura japonesa. Lo poquito que conocemos de literatura japonesa, porque Sí, no se crean ustedes que somos expertas, pero creo que ese es el tema. pero sí, ¿Por qué no conocemos tanto de literatura japonesa? claro. ¿Por qué es como nuevo este show de la literatura japonesa? Se ha puesto de moda. Yo creo que tiene que ver con que al final del día sí es una cultura completamente diferente a la nuestra. Y para ellos sí es muy importante, pero para nosotros no, porque simplemente no la comprendemos, Ujú. ¿no? No, y aparte estábamos alejados de la cultura, es diferente, muy diferente el idioma. Todavía en inglés o en francés nos podemos dar el lujo de tratar de leer los textos en idioma nativo, ¿no? Pero en japonés, a ver, inténtenlo, ¿no? Así es. Está canijísimo. Lilian, Hola, bienvenida. eres la primera en llegar, bienvenida. Bienvenida, pues vamos a hablar un poquito de literatura japonesa. Yo la descubrí hace poco y estoy muy, muy sorprendida, gratamente sorprendida con la literatura de Oriente en general, no solo la japonesa. Ahorita vamos a ver que también los chinos andan de moda y hablaremos también del odiado por la academia, ¿no? Decidimos que no hablemos de Murakami. Si vamos a hablar de esto, es el Leonardo DiCaprio Hola, del Fernando. Nobel. Hola, América. Mamá, Mira, mamá. América, me puse la camiseta de señoritinga de las Lomas para que veas cuál era, ¿viste? Por si no te quedaba muy claro. Me la puse solo para ti, ¿eh? Es de señoritinga de las Lomas. Trae Botox bonita. Incluido. Sí, se te ve bonita. ¿Sí? Sí, sí, parece sí me veo señoritinga de las Lomas. Sí. Con esto me puedo ir a jugar tenis. Y así. Ya solo falta que aprendas a jugar tenis, pero ya puedes ir. Ay, qué detalles. Se fijan en cosas así muy... Ay. Bueno, pero podría jugar tenis. Sí, o sea, podría. Ya traigo el look. Sí. Ya la aprendida es lo de menos. Hola. Bueno, pues entonces vamos a hablar un poquito de eso. Sí vamos a hablar de Murakami, pero también vamos a hablar de que Murakami no es la literatura japonesa y que hay una tendencia a creer que el único señor japonés que escribe literatura es ese señor. Bueno, es que al final sí fue como nuestro primer acercamiento a un japonés, ¿no? Sí, claro. Una vez que lo lees descubres que no, que sí es un japonés, pero escribe como nosotros. Y no, de lo que vamos a hablar hoy es otra cosa completamente diferente. Sí, de otros autores que tienen un estilo muy diferente al estilo occidental y que tiene que ver, como decías, con la forma de pensamiento, con la estructura de pensamiento, con los valores, con muchas cosas, ¿no? Desde sí, claro. Niños nos educan distinto. A mí esta onda del honor es algo que me impresiona mucho. Para los mexicanos, los sudamericanos en general, el honor no es una cosa, pues, por la que te acabes suicidando, ¿no? Para los orientales sí, el honor es lo principal. Sí, no, y hay experimentos muy interesantes que se han hecho de la cultura oriental y la occidental. Por ejemplo, ponen afuera de un lugar una caja llena de dinero, ¿no? Y la dejan durante días y tarde o temprano los occidentales terminan por darse cuenta que nadie la va a reclamar y tomarla. No la primera, porque tenemos miedo de ser cachados, pero no tenemos este rollo de detenernos a robarnos lo que no es nuestro. Solo tenemos miedo a ser cachados. Entonces, pero el occidental puede pasar la caja ya un año y no la va a tocar. El oriental. El oriental. Y le preguntan, ¿por qué no la tomaste? Porque no es mía. O sea, no tiene otra razón, ni siquiera te va a decir porque es incorrecto, porque me meten a la cárcel, porque es robo. No, no es mía, ni siquiera se les ocurre, ¿no? Entonces tenemos una educación distinta, valores muy diferentes y el tiempo pasa distinto. No sé si en Oriente, yo no conozco Japón ni China, espero poder ir algún día, pero sí en la literatura el tiempo pasa distinto, ¿no? En el occidente estamos acostumbrados al vértigo. Hollywood nos ha enseñado que las cosas tienen que ir rápido, 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 ¿no? Las escenas de las películas de Hollywood, fíjense cómo son. O sea, son vertiginosas, y una tras otra, tras otra. Y la literatura occidental se ha adaptado a este ritmo y a este estilo de vida, y los orientales. ¿No? Todo pasa despacito. ¡Hola, Luisa! Ya estoy aquí. Aclara que ya está aquí. Gracias por estar aquí. Qué bueno que ya estás aquí. Nos da mucho gusto. Estamos hablando de literatura oriental. ¿Qué han leído de literatura japonesa? Cuéntenos su experiencia. Hay gente que le tiene mucho miedo al primer acercamiento.
Es que sí, o sea, esto que dices de el ritmo, ¿no? Nosotros vamos rapidito y ellos no tienen prisa, ellos sí se regodean en la contemplación. Claro, esa principalmente es la diferencia. El tiempo que ellos se detienen a contemplar y a describir. En la literatura occidental, las descripciones son el demonio, ¿no? Para empezar, como que no sabemos describir. No sé, no sabría decirte, pero me da esta sensación de que nosotros no sabemos describir. Al menos no de esta manera maravillosa que lo hacen ellos. Que te pueden estar hablando de un cachito de tela y tú puedes sentir en las yemas de los dedos la textura de esa tela. Te pueden estar hablando del moño de un kimono y tú no puedes solo verlo, imaginas incluso cómo suena a la hora de que están amarrándolo, ¿no? No, cómo lo hacen, ¿no? Es impresionante. Supongo que hablas de Kawabata. En este ejemplo específico. Ajá, que sí, en ese libro, Kawabata, sí, la textura de los moños. Bueno, estamos hablando de lo bello y lo triste de Kawabata, que es una historia, híjole. ¿Qué traemos? Kawabata, Tanizaki, Mishima. Tanizaki y Mishima. Perfecto. Ajá. Aquí, y bueno, y ahorita ahí tenemos todos los de Murakami. Sí, hay muchos más, pero estos dos personajitos son muy interesantes porque Kawabata es mucho más grande que Mishima. En edad, él es mucho más grande. Era sí, pues ya falleció. Y yo creo, no me hagan mucho caso, pero yo creo que estaban enamorados. Dicen. Yo sí lo creo, porque además Mishima se suicida y tiempo después de tristeza, Kawabata se suicida. Y sí, o sea, él sí dice que se mata porque ya no puede seguir viviendo porque su amigo Mishima murió. Entonces sí hay una creencia de que eran amantes y a mí me causa mucha sorpresa que yo de música de Mishima no lo he leído, pero he leído otros textos de Mishima donde se presentan romances lésbicos. Igual que en de Lo Bello y lo Triste de Kawabata, y bueno, en Las Bellas Durmientes, que ahorita hablamos un poquito, también hay algunos romances lésbicos, y me parece que es una visión muy interesante. Sí es cierto que eran homosexuales, ¿no? La historia que presentan no es de hombres homosexuales, es de mujeres homosexuales, y creo que tiene que ver con que aún en el Oriente es más aceptada la homosexualidad entre mujeres que entre hombres. Bueno, Kawabata sí te habla más de homosexualidad entre hombres, pero Mishima mujeres, pero Mishima sí te habla de hombres. De hombres. De hecho, tiene un libro que se llama no lo he leído. Retrato de una máscara, no recuerdo ahorita el nombre, pero específicamente habla de eso, de un chavito que desde niño se da cuenta que le gusta el sexo, su propio sexo, y no sabe, o sea, sabe que eso no está mal, ¿no? Que está mal, que la gente dice, la sociedad dice que eso no es correcto, pero él todo el tiempo lo sabe y te está dando indicios. Y te dice, bueno, es que sí me gusta, pero no, porque eso no está bien. Y toda su vida transcurre en eso. ¿Y cómo se va dando cuenta que no está mal? Es lo que es y ya. Es muy interesante porque aún en el tema de la homosexualidad, la visión oriental es muy diferente a la nuestra, ¿no? Lo toman con una naturalidad. Cuando describen las relaciones homosexuales en los libros orientales, es de una sutileza. En el caso de Lo Bello y lo Triste de Kawabata, es un libro erótico, ¿no? De temática erótica, y hay varios encuentros sexuales, heterosexuales y homosexuales. Y no hay una diferencia. O sea, no te presenta como malo uno y como bueno el otro, no sé cómo decirlo. O sea, no tienen esa visión que tenemos aquí de estos está bien que estén juntos y estos no. No, es de una belleza y de una sutileza, aún entre personas hijas de su chingada madre, como en el caso de Kawabata, donde todos los japoneses. Todos los libros que yo he leído de japoneses tienen esta particularidad, que los personajes no son buena onda. No, los personajes son unos malditos. Son unos desgraciados y son preciosos. O sea, creo que ahí es donde está la singularidad. Son personajes muy bonitos físicamente,
¿no? Te los narran como de pieles de porcelana, ojos límpidos, etc, etc, pero en el fondo son unos hijos de su, ¿no? Sí son. Hola, Bárbara, bienvenida. Hola. Sí son unos desgraciados y creo que es parte del encanto de la literatura, por lo menos de la que nosotros conocemos. Ojo, este vivo es sobre la literatura japonesa que nosotros conocemos, porque apenas nos estamos acercando a ella. Así es. Creo que la descubrimos como juntas, ¿no? Como con Kawabata, sí fue así. Y entonces llevamos poco tiempo experimentando, pero ya nos volvimos fanses. Entonces ya cuando vemos los libros en las librerías los compramos y son carísimos. Aparte, ¿no? O sea, Murakami no. Murakami no es más caro que otros autores occidentales, pero los otros autores japoneses, Mishima, Tanizaki, son libros carísimos. Tanizaki, que debo decir que es mi autor favorito japonés hasta el momento porque no conozco tantos, sí es carísimo. Es carísimo. Un librito de estos te cuesta 700 pesos. Ajá. Ahora, el rollo de Tanizaki, bueno, también primero es porque están editados en Ciruela, que Ciruela no sabe hacer libros baratos, y bueno, está bien, ¿no? Pero es que están bien bonitos. Sí, son unas ediciones preciosas. Esta edición que tienes es preciosa. Y bueno, Tanizaki tiene una característica también particular en la creación de sus personajes, pues son personajes muy crudos, todos muy torturados, ¿no? Sí, así. Con infancias muy dolorosas, y creo que Tanizaki es de los autores que se detiene mucho a contarte, a justificarte a sus personajes, a decirte qué les pasó y por qué se convirtieron en lo que se convirtieron, en personas, bueno, no sé si decir malas, porque creo que no es un concepto que se maneje en la literatura sí, no oriental. creo que ellos piensen en que es bueno o es malo, pero justo eso es lo interesante, porque te presentan personajes muy tortuosos, que les pasan cosas terribles y que, bueno, que además es algo que utilizamos mucho en Té de Querer. Esto de que si te fue muy de la chingada en la vida, ¿no? Lo aproveches. Es lógico que hagas cosas que los demás consideran que no es correcto, como hacer teatro o escribir. Exacto, y que aparte, si eres muy, muy feliz, a lo mejor sí puedes escribir. Yo no digo que la gente feliz no pueda escribir, pero no lo necesita. Entonces creo que estos autores crean personajes torturados porque ellos eran personas torturadas. Y está horrible, pero está padrísimo. Está mi padrísimo, ya saben. Chema, bienvenido. Nubia, ay, muchas gracias. Bueno, pues qué bueno que están aquí. Hablemos de literatura japonesa. Queremos que nos cuenten qué han leído. Y bueno, los vamos a recorrer todos, pero creo que es inevitable empezar por el principio. Y vamos a hablar, el único novel japonés que hay es Kawabata. Fue el primero, no es sí, es el único. No, sí, por eso Kawabata es el único. Y ahorita vamos a hablar de por qué no le han dado el Nobel a Murakami. Que a ver si ustedes tienen su teoría, yo tengo la mía, y vamos a platicar un poquito de Leonardo DiCaprio del Nobel. Dice, ustedes, no los libros japoneses, bueno, aún no puedo hablar de ellos. Que nos adora a nosotros. Amiga Marlene, te adoro. Mila, no sé quién sea Mila, pero Marisol, yo también. Te mando beso, Mérida. Desde Mérida, muy bien. Ahí, salúdame a mis tíos y así. Bueno, pues hablemos un poquito de Murakami. Yo perdoné a Murakami gracias a Mosky, creo que ya les había contado en un vivo esta historia. A mí Murakami no me gustaba, yo me acerqué a él con el libro equivocado, pero creo que eso nos pasó a muchos con ese libro, que es Tokyo Blues. Tokyo Blues se volvió un fenómeno de ventas. Yo no entiendo por qué, ¿eh? No pasa nada. ¿Pero viste la película? No. Yo tampoco, no la puse y no la aguanté, me pareció así, no, o sea, qué cosa más aburrida, pero fue una película exitosa. Y el libro, no es el libro más vendido de Murakami, pero sí fue un fenómeno de ventas en ese momento. Y es muy interesante, a mí me lo regalaron porque era el libro de moda, ¿no? Entonces, a Marlene le gusta leer, regálele el de la mesa de Sanborns. Y me regalaron, ¿a poco no te pasa? Sí, claro. Sí, así me he hecho de libros de Paulo Coelho, de Alejandro Jodorowsky. Que ni para regalar porque te quemas. O sea, qué pena, pero sirven para detener las mesas cuando están cojas y así. Pero bueno, alguien así, que aparte, alguien a quien quiero muchísimo, me regaló Tokyo Blues.
y me dijo, ay, tú querías leer a Murakami, porque aparte yo estaba con el show de que quería leer a Murakami. Mota dice, hola. Es Marce, te mandamos muchos besos. Bueno, y entonces, leí Tokyo Blues. Me pareció feo, aburrido, feo y aburrido. Básicamente. No le encontré chiste nunca, y es de esos libros que le seguía porque yo decía, güey, vendió miles de millones, o sea, ahorita se va a poner bueno, ¿no? Oigan, ojo, pueden no estar de acuerdo. No, miéntenos la mamá. Fans de Murakami también es válido. Hola, Víctor. Y a ver, Chema dice, a mí me robaron ese libro antes de leerlo. Da gracias. Da gracias. La verdad, mira, si fue una exnovia, se lo merecía. ¿No? Si fue culera contigo y que se llevó Tokyo Blues, está bien, es un castigo. Víctor, esperemos que ya estés mejor, te mandamos muchos besos. Bueno, entonces eso me pasó con Tokyo Blues y entonces decidí que lo odiaba porque soy vieja, claro. ¿no? Dice Chema que sí le dijeron que no le gustó. ¿Ves? Es que no, es muy malo. Y bueno, no sé si es muy malo. A mí no me gustó nada. No, sí es malo. La verdad. Sí, es Murakami, es malo. Murakami y Q84. Mira, Luisa, yo... Dice que lo está empezando. No te voy a quemar ese libro. Yo lo leí, es el último de Murakami que leí. Y yo creo que para alguien que es muy fan del libro en el que está basado, que es 1984, 1984, si eres muy fan de ese libro, es muy interesante el libro de Murakami, pero miren, no es mal pedo, pero es que es de este tamaño. Así, miren, ni siquiera se lo puede llevar uno a algún lugar, porque pesa más que mi bolsa. Y no, me costó muchísimo trabajo leerlo. Lo acabé porque había que acabarlo. Y sí me gustó, ¿eh? Okay, sí, me gustó. Víctor. IQ84 sí es una serie muy buena de Murakami. Sí, yo estoy de acuerdo con que es muy bueno, pero sí me costó mucho trabajo. Y Nubia dice, conocí a Murakami con ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Lo leí, pero fue fácilmente olvidado. Ok, ahorita vamos a comentar esos dos libros porque son muy particulares. ¿De qué hablo cuando hablo de correr y de qué hablo cuando hablo de escribir? Son dos libros que vamos a separar de los libros de Murakami para la discusión que estamos teniendo de literatura oriental particularmente, porque no tienen nada que ver y a mí no me pareció olvidable, al contrario, me pareció un libro muy bueno, pero no tiene nada que ver con la literatura de Murakami. Pero no es narrativa, ¿no? No es narrativa, es autobiografía, sí es narrativa. Okay. ¿Es narrativa autobiográfica? Sí es narrativa, porque al final la autobiografía escrita como literatura sí es narrativa, pero no es ficción. Y Murakami escribe ficción. Ahora, Mosky no me va a dejar mentir, porque ella, ahorita les vamos a enseñar si podemos mover la cámara, tiene todos los libros de Murakami. Ella sí tiene una gran colección de Murakami. Es que así como Marlene leyó uno, lo odió, y entonces decidió que odiaba todo, yo me fui del otro lado. Leí uno, lo amé, y entonces decidí que tenía que volver a repetirse el prodigio, y no se repitió el prodigio. ¿Tú sabes por qué no se repitió el prodigio? ¿Por qué crees? Porque creo que a los que no empezamos decepcionados con Murakami, yo sí estaba decepcionada con Murakami, pero luego lo amé. Caí y lo amé y lo leía y me enamoré de él y de sus personajes y luego me volví a desenamorar. ¿Por qué? Pues a mí lo que me pasó fue que leí la crónica que da cuerda al mundo, del pájaro que da cuerda al mundo. Ajá. Me pareció un gran libro, me tuvo todo el tiempo, a pesar de que sí es una cosota así, me tuvo todo el tiempo muy entretenida, y sí, o sea, seguían pasando cosas, ¿no? Y todo era novedoso, y o sea, era sumergirme en algo que yo no conocía. Es un libro totalmente diferente a todo lo que hemos leído. Así es. Pero luego leí el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y era exactamente lo mismo, los mismos personajes, la misma anécdota, y ya me dio mucha flojera. Eso es lo que pasa, yo creo que... Se volvió previsible. Yo creo que a todos nos pasó lo mismo con Murakami, lo amemos o no, nos damos cuenta que todos sus libros son iguales. Ahora, mercadológicamente funciona porque es uno de los autores más vendidos del mundo y por algo es, ¿no? Dice Marisol, te manda besos. Paco, dile que también le mando besos y que no le gustó el libro. A nosotras tampoco. Luisa,
sí da flojera, pero lo tenía aquí y se ve bueno, como dije, estoy empezando. No, y yo creo que lo vas a disfrutar mucho, pero creo que es un libro difícil, ¿no? Bueno, entonces, a mí me pasó eso con Murakami. Muchas personas que conozco les ha pasado. Cuéntenos cuál ha sido su experiencia. A mí el libro que me hizo perdonarlo fue uno que me regaló Mosqui, que se llama Hombres sin Mujeres, de cuentos. Y sí es un libro precioso, muy fácil de leer. Me lo eché en 3 días. Son una serie de cuentitos. No tuvimos ningún problema. Los personajes son muy interesantes. Y todavía no me topaba con que todos los personajes de todos los demás libros iban a ser igualitos, ¿no? Dice Víctor, me pasó lo mismo con Kafka en la orilla, ya sabía lo que iba a pasar. Ajá, entonces dices, bueno, si ya saben qué va a acabar, ¿para qué pierdo mi tiempo habiendo tantas otras cosas que leer? Y más con librotes así de tan larguísimo aliento, ¿no? Entonces sí, eso pasó. Y luego Murakami, bueno, se mete en todo este debate que está padre, a mí me parece divertido. ¿Saben? Les voy a decir qué es lo que me parece divertido y ustedes opinen. Hace un par de años hubo una exposición en Bellas Artes de Leonardo da Vinci, que había 3 dibujos de Leonardo, ¿se acuerdan? Bueno, y había unas colas. Tenías que ir a comprar boletos 3 días antes y así, ¿no? Y la gente se quejaba muchísimo de este rollo. Y de ahí comenzó un fenómeno en los museos. Creo que esa exposición, no, la de la japonesa, hablando de japoneses, de los puntitos, creo que esa fue la que empezó con el rollo de hacer colas para entrar a un museo. Luego vino esta de Da Vinci, y así ha habido otras que uno tiene que ir a comprar boletos antes y la chingada. Y la gente dice, ay, miren, y a mí me parece un fenómeno padrísimo que en un país como México, la gente haga cola para ver 3 dibujitos de Da Vinci, ¿no? Me parece maravilloso, me parece un fenómeno padrísimo que la cultura y el arte se vuelvan populares y que estén al acceso de todo el mundo. Este es el gran mérito de Murakami. Es un autor que ha llevado a la gente en la literatura, que sí es literatura, que no son libros de Sanborns, son libros literarios, ¿no? Con unas estructuras maravillosas, con personajes maravillosos, con un tipo que tiene un don, porque aparte se avienta uno al año, no sé cómo chingados le hacen, pero tiene un don para escribir, y de repente la gente empezó a leer. Y eso hay que aceptarle el mérito. Creo que gran mérito de que hoy la gente lea en el mundo, no solo en México, lo tienen Murakami y la chava esta de Harry Potter. Ellos hicieron que el mundo volviera a leer y ese mérito no se los quitará. Bueno, pero esto a la academia, pues no le cae bien. Dice Chema, me gustó el cuento donde Gregorio Samsa vuelve a ser humano. Yo creo que es mi favorito. Yo creo que ese es mi favorito de todas las historias de Murakami. Sí, por mucho. A ver, dice, Jorge, hola, qué bueno que vienes a visitarnos. Estamos hablando de Murakami. Bueno, pues entonces a la academia no le cae bien Murakami. Yo creo que por popular, ¿no? O sea, ¿por qué otra cosa sería? Murakami es un gran escritor. Sí es. Sí lo es, y cambió la literatura del mundo y llevó la literatura oriental a partes donde jamás creímos que íbamos a leer literatura oriental. ¿Por qué chinos no le dan el Nobel? Y entonces se vuelve ya un rollo de, ay, este año tampoco se lo van a dar, y no se lo dan, ¿no? Entonces lleva años y a él ya se burla de este rollo. Miren, él está sufriendo un chingo de que no le dan el Nobel, sí, con sus millones y millones, porque el tipo es un escritor que vende, él sí es millonario de vender libros. A él su Nobel le vale madres, la neta. Pero se ha vuelto un fenómeno interesante el que estemos esperando que le den el Nobel a Murakami, que en el proceso ya se lo dieron hasta a Moyan. O sea, primero se lo dieron a un chino. Bueno, se lo dieron a Bob Dylan. ¡Se lo dieron! ¡Por Dios! Güey, le dieron el Nobel a Bob Dylan con tal de no dárselo a Murakami. Y no lo quiso. Además, entonces, este fenómeno es el Leonardo DiCaprio del Nobel. No lo quiere la academia. Porque es bonito. Porque no, digo, Leonardo DiCaprio. Perdón, es horrible. Perdón,
Es que Leonardo DiCaprio es muy bonito y yo creo que por eso no. Ahora, no ya lo se toman lo en dieron. serio, Ya se lo dieron. Pero se tuvo que entonces, meter a un pinche oso para que se lo dieran. Pero ahora, perdón, me estoy alejando. No, yo digo que está muy bien lo que dijiste, porque entonces lo que necesita Murakami es meterse con un oso a ver si le dan el Nobel. Bueno, no se lo han dado, ya se lo dieron hasta Bob Dylan, se lo han dado a canadienses, chinos, y no se lo dan a Murakami. Entonces, no se lo van a dar. O sea, aceptemos que no se lo van a dar, porque aparte, voy a decir algo que espero que se me vengan encima. Yo, total, ya el día. Pues ya, hoy se me han ido encima todo el día. Yo creo que su mejor época ya pasó. Entonces, pues ya. Ahorita por eso separamos estos dos últimos libros, de qué hablo cuando hablo de correr y de qué hablo cuando hablo de escribir, porque yo creo que él ya sabe que ya está grande, que pasó su mejor época, y se avienta a hacer lo que casi todos los escritores hacemos al principio y no al final, que es escribir autobiografía. Todos empezamos a escribir autobiografía y luego le entramos a la ficción, que es la madurez literaria. Él, al revés, todas sus historias son de ficción y le entra en la edad adulta, digamos, a la autobiografía. A mí, ¿de qué hablo cuando hablo de correr? No me cambió la vida, pero yo creo que de qué hablo cuando hablo de escribir lo deberíamos de leer todas las personas que queremos dedicarnos a la literatura. O sea, todos los que venimos a Té de Querer. Ajá. Porque es un libro que habla sobre cómo él ha hecho su carrera y habla de cosas que la mayoría de los escritores, me veo muy trabada, me veo así como atorada así en su pantalla. Yo me veo así aquí. La mayoría de los escritores no aceptan. Una cosa importantísima, que me parece que espero que con eso les dé muchas ganas de leer ese libro, él habla de que en otras artes, cuando tú llegas, todo el mundo te apoya y así, porque hasta le abres el concierto a alguien más, ¿no? Pero los escritores son unos hijos de puta. Y los mismos escritores te cierran las puertas, ¿no? No te dejan que luzcas, que crezcas, y entre nosotros nos echamos tierra, ¿no? Entonces, es un mundo muy complicado y el mundo editorial se ha transformado, ¿no? Ahora, las grandes editoriales solo publican a estos grandes autores, pero a los nuevos autores se están autopublicando. Entonces, de todo esto se trata el libro de que hablo cuando lo escribí, y sí se los recomiendo muchísimo, y no tiene nada que ver con el vivo de hoy, porque ese señor, hagan de cuenta que es gringo. Ajá, es que no, o sea, tú lees a Murakami como puedes leer, no sé, no he leído a Oscar, pero me imagino que es como esta onda de... Es mucho más profundo, Oscar. Fíjate, o sea, a lo que voy es occidental totalmente. O sea, tú lees a Murakami y lees a Tanizaki y no tienen nada que ver. No, porque Tanizaki es muy profundo, porque cada renglón de la obra de Tanizaki es una reflexión filosófica. Y eso es la diferencia entre la literatura común y corriente y la literatura que te cambia la vida. Dice Chema, tengo el de Kafka a la orilla, no lo empezó, ¿vale la pena? No, yo creo que sí vale la pena. Bueno, creo que Víctor es un librazo. Dijo que él ya se pero el final. Sí, pero... ahora, es que depende de qué has leído de ¿ya leyeron Sputnik, mi amor? Yo lo leí, pero no me acuerdo. A mí ese voy a empezar a leer. Es mi siguiente emisión de Murakami, no lo he leído, y es el siguiente que me voy a echar. Yo se les recomiendo mucho, La Crónica del Pájaro que da cuerda al mundo. A mí se me parece un gran libro. O sea, sí te va llevando y quieres saber qué pasa, y además es como cachondo. Está muy padre. Es un librazo, sí me lo parece. Sí, ahora, es que ese sí creo que se parece mucho a Kafka en la orilla. Okay. ¿O no? Es que ya no me acuerdo. Bueno, o sea, pero llega un momento que ya los leí todos y ya... Todos se parecen mucho, pero no, a ver, no dije que fuera malo Murakami, ¿eh? Solo dije que todos se parecían, y Tokyo Blues no me gusta. De los demás, todos están buenos. Sí vale la pena, Chema. Aparte hay que leer a Murakami por eso, por todo lo que dijimos antes. Vale la pena él como fenómeno literario. Pero bueno, Tanizaki, Mishima y Kawabata son otro rollo, ¿no? En la Casa de las Bellas Durmientes de Kawabata, en la forma en la que él se detiene a describirte cada elemento de la novela antes de empezarte a contar qué va a pasar. En cualquier novela latinoamericana lo hubiera cerrado. No hubiera soportado tantas páginas de descripción antes de que empezara la acción. Pero ellos no te dejan abandonarlo.
Es que además es todo, todos los libros que tú lees de estos tres autores así empiezan. Te empiezan contando cómo es la pared que tienen enfrente. Si es rugosa, si es lisa, el color, y además si el color es un color que se parece más a las avellanas que a las rosas, o sea, es una cosa, y si tú leyeras eso en un autor latinoamericano te da una hueva infinita. Ajá, no pero sabemos ellos no. hacer eso. Yo creo que yo lo podría, si me preguntaras cómo defino esta sensación, es como cuando te metes al agua, ¿no? Ajá. El primer instante en que entras al agua y sientes el cambio de temperatura. Ajá. Y sientes, o sea, puedes sentir las gotas del agua en tu rostro, eso sientes cuando empiezas a leer. Ay, qué cosa más bonita acaba de decir Mosqui. Sí, así se siente. La crónica del pájaro es muy bueno, dice Víctor, y sí, el tema sexoso invita. Tokyo Blues está de hueva. Bueno, entonces hasta ahorita estamos todos más o menos de acuerdo en cuáles valen más la pena, ¿no? Entonces, bueno, ahora les vamos a recomendar otros, ¿no? Para que no solo leamos a Murakami, pero también recomiéndenos ustedes porque no conocemos mucho y regálenos libros japoneses porque son muy caros. Sí. Tráiganlos a la mesa de té de querer, los leemos. Aquí los compartimos porque son muy caros, o sea, de veras 700 pesos por un libro de cuentitos así. O sea, sí lo vale, ¿eh? Sí lo vale. Lo vale. Pero la economía no da. Pero son muy caros, de veras, qué cosa. Pero bueno, en el caso de Tanizaki hay mucho en internet. Sí, gratis. O sea, PDFs. No, y hay aplicaciones donde los puedes encontrar y no te cuesta un peso. Ajá, o sea, sí los puedes leer en digital, pero si quieres tener el libro objeto... Ahora, ese es otro fenómeno muy interesante de la literatura japonesa. En Japón no está la onda, como aquí, del libro digital. Ellos sí tienen. Ellos todavía tienen, bueno, nosotros también, pero ya casi, ya menos, el amor por el libro como un objeto. Porque el libro tiene un valor en sí como objeto, más allá de la información que tiene adentro. Y eso en Occidente se está perdiendo. ¿No crees que tiene que ver también con una cuestión económica? ¿Tienen más varo? Pues sí. Yo creo, puede ser. Es que puede ser. O puede ser porque aquí estamos muy jodidos. Yo quisiera gastar un montón en libros, pero a veces no puedo. Y entonces si voy y busco el PDF, si aparece, pues ya chingué. Y puede ser porque aquí estamos jodidos, pero yo creo que hay otra razón que tiene que ver con los valores. Con qué es valioso para ti. Entonces, hay historias de personas que tienen un libro. Uno. Pero es su libro, ¿no? Y lo abrazan y lo quieren y lo cuidan. Y si se tienen que ir a otra casa, se llevan su libro. Yo creo que no, lo que nos pasa en Occidente es que somos unos acumuladores. Eso también es cierto. Entonces, nosotros compramos, este rollo de es que no porque no hay lana, vayan a las casas de las personas y vean los libreros. Están llenos de libros que la gente no ha leído. Hasta están con su plastiquito, ¿no? México es un país en donde se vende muchísimos libros. Es impresionante. Si ustedes pueden, un día váyanse a tomar un café a la Gandhi o a una de esas y van a ver la cantidad de libros que se venden. Sí, claro. En un país que no lee. Ese es un fenómeno consumista. En México compramos libros. Somos unos compradores compulsivos de libros. Le sacamos foto al libro. Le sacamos foto al libro con las piernas desnudas de una copa de vino. Pero no los leemos. Leemos muy poco. Entonces, no sé si este fenómeno, por ejemplo, de si yo tuviera un solo libro, uno, ¿qué pasaría? Tal vez lo leería 50 veces y cada vez que lo leo va a ser un libro diferente. No sé, pero creo que también tiene que ver con la cultura, no solo con el dinero. Entonces, jodidos, ve cuántos libros vende Sanborns. O sea, no estamos tan jodidos. Lo que pasa es que compramos el libro como una cosa comercial, porque está de moda. Ya voy a decir algo incorrecto, políticamente incorrecto.
Todo es culpa de los hipsters. Bueno, antes de que sigas con los hipsters, dice Luisa, sí, claro, los japoneses tienen mayor nivel adquisitivo y ellos le dan un gran valor al arte. Sí. Oigan, me encontré otro de Murakami que es Baila, Baila, Baila. ¿Lo han leído? No, Está ni bueno. siquiera No, lo yo había tampoco. oído. Yo sí lo había visto, pero ya, o sea, ya fue en ese momento en que ya estaba muy harta de Murakami y ya no lo compré. No lo conozco, pero habrá que leerlo, ¿no? Y dice que está bueno. Ok. Lo está asegurando, ¿no? Yo te creo, Luisa. Yo también te creo que está bueno, hay que leerlo. Ah, bueno, pero nos hablabas de que Ah, todo es culpa de todo los es culpa de los hipsters. Bueno, no, en realidad todo es culpa de Yoko Ono. Digo, ya que estamos con los Ya orientales, que nos vamos a poner en ese plan. todo es culpa de Yoko Ono y después de los hipsters. Miren, este rollo, por ejemplo, no sé si un día vamos a hacer un vivo de Cortázar, ¿no? Yo soy cortázariana y me encanta. Y, o sea, yo leía a Cortázar y amaba a Cortázar antes de que los hipsters se lo apropiaran, ¿no? Pero ellos no lo leen, o no sé, pero lo cargan, ¿no? Entonces ellos traen un libro aquí, en su bici, ¿no? Amarrado con unas cuerdas en su bici, y van y toman café orgánico en la Roma, y... Perdón. Es en serio. Mira, dice Luisa que nos estaba preguntando. Que todo No lo he leído, Luisa. Pero ¿puedo seguir hablando mal de los hipsters? Miren, van y toman té verde, té chai a la Roma, con sus libros, con sus morrales de piel. Cuando yo iba a la universidad, traíamos morrales de piel porque no nos alcanzaba para comprar mochilas. Ahora son carísimos. Ajá. Yo compraba en el metro Copilco, había una señora que nos vendía el morral y ese aguantaba para que trajeras la cantidad de libros que tenías que llevar a la facultad. Los morrales de piel eran para los jodidos que estudiábamos en la Facultad de Ciencias Políticas y de Filosofía y Letras. Ahora es súper nice traer un pinche morral de piel lleno de libros que no sé si leen. No me consta. O sea, yo solo los veo cargándolos, ¿no? Es más, creo que los lentes que usan no tienen aumento. ¿Usted ha visto un hipster leyendo el libro que trae en la mano? Ajá, porque ese es un fenómeno. O sea, traen uno en la mano, otro en la mochila y otro en las cuerditas de la bicicleta. Pero lo leen. Pero lo que sí es que han vuelto el consumo de libros algo como, o sea, tan necesario como consumir café orgánico. Y no sé si está bien o mal, no sé qué va a pasar, qué bueno que se vendan muchos libros, qué bien por los autores nuevos que están vendiendo un chingo de libros, qué padre, que se mueva, alguien los leerá, seguro ellos no, pero un día esos libros se van a mover y van a llegar a alguien que los valore y los lea. Pero la cultura consumista del libro de México no la tienen en otras partes. Entonces, en Japón, los libros no son baratos, pero sí son de papel, ¿no? Los venden en las librerías y la gente no tiene, porque aparte las casas allá no son como aquí. Nosotros aquí tenemos casas con libreros gigantes, llenas de libros para cuando lleguen las visitas vean todo lo que no hemos leído. En Japón no hay espacio. Entonces son minimalistas, el rollo este yo tengo, el día que me tenga que mudar, no sé qué voy a hacer con la cantidad de libros que tengo, ¿no? Allá no, allá es todo más pequeño. Entonces tienen sus 2 o 3 libros favoritos y ya. O sea, ¿podrías elegir 3 libros favoritos? No, ni uno. No podría elegir 10, no podría elegir 100. Y aparte son mis libros, aunque no los vaya a volver a leer, yo los quiero ahí, los quiero estar viendo. No, yo no digo que esté bien, creo que estoy loca, pero ahí los quiero. Y ya lo leí y sé que podría regalárselo a alguien. Porque ya lo leí, pero no quiero. Es mío. Un día vas a querer volverlo a leer. O no, no. Hay libros que sabes que nunca vas a volver a leer, ¿a poco no? Seguramente. O sea, sabes, pero no te deshaces de ellos. Entonces, desde ahí creo que la cultura de la literatura oriental es distinta, desde el rollo del consumo. Entonces, tiene que ver con lo que decía Luisa hace rato, con la apreciación del arte como arte, no como objeto de consumo, que es muy diferente, ¿no? Y además yo creo que ellos se dan este tiempo de contemplar lo que sea. Uh-huh. Contemplar a una persona, contemplar el horizonte, o sea, se sientan a contemplar el mundo. Uh-huh. Y cuando tú te sientas a contemplar a una persona, o sea, inténtenlo, siéntense
afuera de un metro, en una cafetería, en algún lado, a observar a alguien, porque siempre aparecen personajitos especiales, solamente tienes que prestar atención. Y si lo empiezan a ver cómo habla, cómo mueve las manos, comienzas a hilar su historia. Nosotros tenemos prisa, no nos detenemos a hacer eso. Los orientales sí. Creo que ahí está el meollo del asunto. Nosotros tenemos prisa. Ellos no. Entonces, por eso pueden pasarse 16 páginas describiéndote cómo se mueve una puta silla de un tren. Es que yo creo que todos los que han leído Lo Bello y lo Triste, pero ya piseamos todo, o sea, de la emoción. Hola, Rafa. Dice Víctor, no se puede escoger libros favoritos. No se puede, pero yo nada más quería que hiciéramos la reflexión entre si los tenemos porque los queremos o porque tener un objeto que hemos consumido en esta sociedad nos hace sentir bien. Eso, bueno, lo discutiremos en otro. Víctor, ¿qué sería de nuestra pila de libros sin leer? Crece y crece y está bien. Hay una palabra para eso. Un día la pusimos en Té de Querer. A ver si ahorita me acuerdo. Que se llama, esa pila de libros que un día vas a leer, tiene un nombre. Está padrísimo. Y entonces, sí, aparte a mí me encanta tener muy grande esa pila, ¿no? Y saber que al 2 o 3 nunca los voy a llegar a leer. Siempre los relego, siempre llega otro nuevo y aparte tengo un rollo con el libro nuevo. O sea, me lo dan. Sondoku. Gracias, ¿verdad que lo pusimos ahí? Sí, así se llama. Y aparte adivinen de dónde es esa palabra. Japonesa. Siempre me llega un libro nuevo. O sea, ahora que fue mi cumpleaños, todos los quería leer el mismo día porque me regalaron muchos. Y entonces, la pila de libros que compré en el auditorio, ahí sigue porque leí los que me regalaron en mi cumpleaños. Está bien. Ahí sí. ¿Pero qué está? Ah, en Caguabata. Si ya me conoces, ¿para qué me dejas hablar con Víctor? No es cierto, Víctor, no es tu culpa. Pero hablábamos de Caguabata, de Lo Bello y lo Triste. Yo creo que todos los que lo leímos tenemos esa imagen de el tren, de la primera parte. Son, no sé cuántas páginas son, pero por lo menos son 2 o 3, donde Caguabata nos explica cómo una silla da vueltas hacia un lado y está vacía en el tren, y luego da vueltas hacia el otro. Y con el movimiento del tren gira, y pasan horas, y uno no puede dejar de leer. O sea, como si no ha pasado una chingada, pero estás picado. Eso que nos dé una lección a todos los que queremos escribir. Las historias no nos atrapan por la historia que nos cuentan, sino por cómo nos la cuentan, ¿no? Y los japoneses son el mejor ejemplo de eso. Nos hacen sentir. Claro. Mira, dice Rafa, y yo estoy muy de acuerdo con él, además de los libros que son de colección, están los libros subrayados, que además son únicos. Exacto, y ¿cómo se va a deshacer uno de ellos? ¿No? Los libros de colección, o sea, ¿cuántos principitos tienes, Mosqui? No, sí, muchos. Muchos. ¿Y qué? Es que ya lo leíste. No importa. Y dice lo mismo. Y así me pasa con mis rayuelas, tengo muchas. Y cada vez que salga una edición nueva de Rayuela, la voy a comprar. No me importa que diga lo mismo que la versión anterior, porque ya no va a cambiar, ¿no? No nos importa. No. Queremos más libros de colección. Aparte, yo creo que son los únicos que van a sobrevivir. A la larga, si los libros digitales nos comen y de veras se apropian del mundo de la literatura, lo que va a quedar son los libros objeto. Los libros infantiles, creo que esos van a sobrevivir porque los niños necesitan tocar y luego estos pop-ups, ¿no? Que se abren. Y los libros objeto, estos que tienen un diseño especial, que ahora los ilustrados, esos creo que van a sobrevivir. Esperemos que sí, también los otros. Que sobrevivan todos. Luis Ricardo dice, saluditos, amigas. Hola. Bueno, entonces, Caguabata nos atrapa sin contarnos nada. Mishima y Tanizaki también. Mishima no, fíjate que Mishima sí desde un principio te está contando cosas. Lo que pasa es que leer a Mishima es como si estuvieras viendo desde un hoyito. O sea, es tan profundo lo que te está contando que tú sientes que estás así,
Espiando. Qué bonito, ¿no? Y está bien padre porque te demuestra a los personajes así como abajito del agua. Es como si yo te estoy contando algo aquí, pero acá abajo te estoy enseñando la realidad. Creo que eso tienen todos los japoneses, y eso deberíamos de tener todos los que escribimos. Entonces, lean a los japoneses, no nada más porque nosotros se los decimos, léanlos porque si quieren escribir, es muy importante darnos cuenta que la literatura debe decir algo importante. Ellos son expertos en decir cosas importantes y que lo que te dicen no es lo importante. No, además te dicen cosas, o sea, son textos larguísimos y es una cosita chiquitita la que te... ¿No? Ahorita empecé a leer uno de Tanizaki que se llama Diario de un viejo loco, y ya llevamos como 10 páginas, ¿no? Que te está contando una escena en el teatro, bla, 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 y de repente te dice, sí, porque es un anciano, y de repente, sí, porque cuando yo era joven probé estar con un hombre una vez, pero solo fue una ocasión y no me gustó. Y bueno, y el teatro. Y te hace una super confesión, ¿no? Sí, entonces, creo que pasa, ¿sabes que a mí me pasó eso con Kawabata en la Casa de las Bellas Durmientes? Yo le tenía mucho miedo a ese libro por la historia aquella de las putas tristes de García Márquez, ¿no? Entonces, es que a mí las putas tristes sí me gustó un chorro. Es un libro que me gustó muchísimo y que aparte leí en un momento de mi vida que me marcó, etc. Ay, no, yo no voy a leer ese. Fuchi. Pero una alumna me lo prestó y lo leí y me pareció, aparte de una belleza del libro, de veras me parece, es el libro más importante de Kawabata y pues por algo es, ¿no? Es un librazazazo, pero me pasó eso, o sea, ese güey te va contando y de repente te suelta el secreto milenario, ¿no? Así, y te quedas sin aliento. Yo en ese libro varias veces tuve que detener la lectura, que eso también tenemos que acostumbrarnos y qué bonito que los libros nos lleven a ese lugar. Tuve que detener la lectura para decir, a ver, ¿sí dijo eso? Ajá. ¿Y por qué dijo eso? Y hubo momentos en los que me regresé páginas para entender, y está bien. Sí, porque si te hacen esto, ¿no? Y es que, bueno, me desperté y fui al baño y no sé qué, y me acordé de cuando maté a mi mujer, porque entonces me estaba yo retirando. O sea, ¿qué? Pero mataste a tu mujer y se avienta otras 30 páginas. No, y ¿a poco no lo dudas? Dices, no la mató, no me lo iba a soltar así. Espérate, me voy a regresar porque nadie te dice maté a mi mujer mientras te está diciendo cómo está regando las flores, cómo le está poniendo agua a las flores. Son expertos en hacerte esto. Te explican cómo florecen los cerezos. Kawabata tiene un fragmento, que a mí me parece maravilloso, que te explica en las diferentes temporadas cómo revienta la flor del cerezo y se convierte en esta cosa maravillosa, ¿no? Que decora los paisajes en cualquier época del año y cómo es diferente, ¿no? La flor del cerezo del invierno. Se toma su tiempo para explicarte cómo florecen los cerezos mientras te hace la confesión del personaje, que no les voy a decir porque es así, les echo a perder la historia de Lo Bello y lo Triste, pero lo hace mientras ella toma un té contemplando florecer los cerezos en el lago. O sea, a mí ni se me ha ocurrido. Dice Rafa que si así se disfrutan traducidos debe ser increíble entender el japonés, fondo y forma. Seguro. Eso es algo que digo, ya no lo vamos a hacer, ya no estamos en edad, ¿no? No sé, de aprender japonés me parece dificilísimo, pero, por ejemplo, a mí, yo no sé francés. No sé francés, no lo entiendo, pero sí he leído a los malditos en francés, aunque no los entienda, y se oyen, ¿no? No lo puedes creer, no importa que no los entiendas, es como la ópera. No importa que no entiendas lo que está pasando, la letra, pero te llega y lo sientes. Y no sé, pero con el japonés, como los kanjis estos, ni siquiera los entiendo, no podría ni hacer el intento, ¿no? Dice Rafa, lean un pedacito. Ay, a ver, les vamos a leer un cachito, lo que habla Marlene de la butaca. De Lo Bello y lo Triste. Sí, que nos leamos un pedacito. Eran 6 las butacas giratorias que se alineaban sobre el lado opuesto del vagón panorámico de aquel expreso a Kioto. Oki Toshio observó que la del extremo giraba en silencio con el movimiento del tren. No podía quitar los ojos de ella. Las butacas de su lado no eran giratorias. Iba solo en el vagón panorámico. Hundido en su asiento, observaba los movimientos de la butaca.
No giraba siempre en la misma dirección ni con la misma velocidad. A veces se movía con rapidez, otras con más lentitud y hasta se detenía y comenzaba a girar en sentido contrario. Al contemplar aquel sillón giratorio que se movía ante sus ojos en un vagón vacío, Oki se sintió solitario. Los recuerdos comenzaron a aflorar en su memoria. Es preciosísimo ese libro. Sí. Y ahí, bueno, aparte, a mí me costó mucho trabajo en ese libro, particularmente los nombres, me costaron muchísimo trabajo y las descripciones me hacían saber quién era hombre y quién era mujer. Sí. A mí, de ese libro particularmente, me costaba mucho trabajo. No, en general yo creo que de todos, ¿eh? Sí. O sea, yo, por ejemplo, yo leo un libro, no sé, de García Márquez y me sé los nombres, ¿no? De los personajes. Te aplaudió, mira. Ay, muchas gracias, Rafa. O sea, yo me sé, por ejemplo, no sé, José Arcadio Buendía, ¿no? ¿Te sabes el nombre? Claro, así hasta lo dices con gusto. Violeta. Que con jiribilla. Violeta. Pero, o sea, no me sé un solo nombre. No, Keiko. La de... Pero porque piensas en la ballena. Es que la chava principal de Lo Bello y Lo Triste se llama Keiko y yo sí me lo sé porque me acuerdo de la ballena Keiko. Bueno, pero... me lo sé, ¿no? Y de Murakami, ¿qué es? Toru, Tiro, porque además siempre se llaman todos se llaman Toru, Tiro, Taro. Tururú. Pero bueno, sí, Caguabata es precioso y bueno, la verdad es que es el motivo por el que hoy estamos haciendo este vivo de literatura oriental. Tiene que ver con que ayer fue cumpleaños de Caguabata. Ajá, y entonces tuvimos nuestro debate ayer, Mosquillo, de si hoy es cumpleaños de Ana Frank. Y entonces íbamos a hacer el vivo de hoy de Ana Frank, pero les voy a contar por qué no lo hicimos. Es que Ana Frank pues solo tiene un libro. Qué pendeja. Que además ella dice que no lo escribió Ana Frank. Bueno, yo no digo eso. Hay gente pero que... tú lo crees. Sí. ¿Tú crees que lo escribió Ana Frank? No lo sé. Bueno, yo creo que no, pero dicen que no lo escribió Ana Frank, pero es lo de menos. O sea, el chiste porque es de todas formas hoy no vamos a hablar de Ana Frank. No vamos a hablar de Ana Frank. Aunque hoy es su cumpleaños. Pero si quieren, ahí pusimos en el Facebook una imagen y todo, porque sí es su cumpleaños, sí, claro, ¿no? Pero ayer fue cumpleaños de Caguabata y que es mi favorito. Sí es mi favorito. A mí Tanizaki me gusta mucho, pero Tanizaki me saca mucho de onda. O sea, llega un momento que ya no quiero leer a Tanizaki porque todo es muy horrible. Avientas una olla y cuando cae al suelo, como suena, dice exacto. Ting tung tang. Sí, ¿ves? Kang tung pong. Tenían que ser hermanos. Pero tú tienes toda la razón, Rafa. Así se llaman, es horrible. Pero Keiko, ¿a poco no? A ver, ¿qué piensan cuando leen Keiko? La ballena. Entonces, por eso Keiko sí me lo sé. Ajá. Oki, se llama Oki, el muchacho, y Keiko la muchacha. Se me va a olvidar, mañana se me va a olvidar. Kang Tung Pong se pueden llamar. Bueno, entonces ayer fue su cumple, está bien padre, y entonces estamos celebrando a Caguabata leyéndolo. Les decía que a mí Tanizaki me encanta, pero a mí tres mucho. Me perturba mucho. Sí. Mucho, me saca yo soy un personajito perturbado, entonces sí me conecta. Sí, la verdad. ¿sí? Sí, yo creo. No, sí te creo. Sí. A mí me saca de onda, y miren que yo no soy tampoco tan light. Sí me gusta la literatura que dice cosas, que es interesante, pero Tanizaki. Es Víctor Keiko, Reino Aventura. ¿Ves? Exacto. ¿Ves? Y Rafa puso una ballenita. Por eso ese es el único nombre de Caguabata que yo me sé de memoria, gracias a Keiko que se murió y yo lloré todo el show, y que luego se llamó Willy en la película. ¿Ven? Tenemos una cultura bárbara. A mí Tanizaki me perturba. Hay un cuento de Tanizaki. Ahorita voy a tratar. Sí. Que además fue su primer cuento, fíjate. A mí ese me pone bien mal. El tatuador. Fue su primer cuento, lo escribió a los 15 años. Vean. Eso es muy interesante. Este es un dato interesantísimo y el otro día platicábamos con unos chavos que vamos a hacer un vivo sobre esto, sobre la poesía y por qué hay que escribirla de chavo. Pero cuando los autores escribieron cosas así, y entonces vamos a dar por hecho que Ana Frank escribió su diario, ¿no? Y entonces también hizo cosas así yo creo que uno le va agarrando miedo a la vida. Por eso a los 15 años Tanizaki se atrevió a escribir ese cuento. Es tan perturbador
perturbador. Búsquenlo, está en PDF. Ajá. Pues ese lo encontramos y lo leímos en la computadora, ¿no? Juntas. Imagínense cómo nos impactó, que fue así de, ¿no? Juntas a leerlo. Es muy impactante porque son cosas que uno no se atreve a decir. Y él las dice de una forma burda, cruel, cruda, pero preciosa. Y ahí es donde está la literatura. Porque hablar de rosas y que sea hermoso es fácil. Hablar de mierda y que sea hermoso es lo difícil. Y eso es lo que hace este señor. Pero sí, no es de, ay, me quiero relajar, voy a leer a Tanizaki, pero en la vida, o sea, me altera muchísimo. A los 15, puros sentimientos a flor de piel, claro. Es igual que los malditos, ¿no? Que los escribieron todos a los 15, 16 años. Cuando no le tienes miedo a usar las palabras. Ajá, y a sentir, porque de todas formas no lo puedes evitar. A esa edad todavía no aprendemos a reprimir nuestras emociones como ahora. Entonces a esa edad es, me siento de la chingada, ¿no? Así, y uno se atreve, y ya no. Léanlo, búsquenlo, El Tatuador, en PDF, y nos cuentan qué opinan. Es un cuentito, no se van a tardar, porque Tanizaki, ¿qué tiene Tanizaki de largo aliento? Que conozcas. No, casi son puros cuentos, cuentos largos. Sí, pero cuentos. Entonces, bueno, este es largo aliento, Retrato de Shunkin. Que me lo va a prestar algún día Mosqui. No saben, es una maldita maravilla. Sí, creo que, fíjate que sí, creo que es mi libro favorito en la vida. ¿Sí? Sí, lo creo. Me lo vas a prestar un día, porque ese yo no lo conozco. Es la historia de una mujer que vive de una familia muy adinerada, que de muy joven se queda ciega y contratan a alguien para que la cuide. Y él se enamora de ella, y es su esclavo toda la vida. De Mishima también es una ciega, ¿no? No, música. Perdón, no sigue entonces con Tanizaki, bueno, me confundí. No, de Retrato de Shunkin es una mujer que se queda ciega muy joven y contratan a alguien para que la cuide y su cuidador se enamora de ella. Okay. Entonces, el narrador te está contando la historia de los dos y también el hombre que se enamora de Shunkin está contando la historia de ella y todo el tiempo él la alaba. Y conforme va pasando el tiempo, te das cuenta que ella es una hija de puta. Sí, la odia. Como todos los personajes japoneses. Los japoneses, o al menos los que yo he leído, todos acaban diciéndote que las mujeres son lo peor que existe en la vida. Todos, ¿eh? Pero miren, ¿ya vieron a las viejas japonesas? Es que parecen hechas a mano. Yo creo que si yo me viera así, también sería una hija de la chingada. Y el de música, de Mishima, habla de una mujer. Cuando él habla de la música, es un psicólogo. Y cuando él dice que la mujer no siente la música, se refiere a que no puede tener orgasmos. A eso le llama música. No, pues tengo mucho que leer, muchachos. Sí, pero está muy interesante también, o sea, de cómo esa mujer no logra conectar con el placer y lo que dice es que no escucho la música. Ok, ese hay que leerlo también. Bueno, entonces, ¿tu favorito es Tanizaki? Sí, Tanizaki. Para mí sí, que soy bien perturbadita. Dice, los japoneses tienden a preferir un narrador. Mira, de lo poquito que conocemos, Rafa, porque de eso hablábamos al principio del vivo, que la verdad somos noveles en el rollo de la literatura oriental. Yo casi todos los que he leído están en tercera persona, pero no sé si ha sido una casualidad, incluyendo a Murakami. Aunque hay cuentos de Murakami en primera persona, Mishima, interesantes, sí, persona. Mishima, y también Tanizaki tiene algunos cuentos en primera persona. Lo que no he encontrado todavía es algo en segunda persona, pero bueno, tampoco en español es fácil de encontrar. Si alguien encuentra algo, cuéntenos. Pero no sé si tienden a preferir un narrador. Supongo que igual que la literatura universal, el narrador más común es la tercera persona. Pero no me atrevería a hacer esa aseveración. Me parece que puede ser lógico que vaya por ahí. Y sí, la mayoría que me he encontrado, por ejemplo, de música está en primera. Está en primera persona. Pero el Kawabata, los dos están en tercera persona, los dos de los que hablamos hoy, que es Lo Bello y lo Triste y las putas tristes, ¿no? Las Bellas Durmientes. Las Bellas Durmientes. Bueno, nada más para antes de cerrar, ¿por qué hacemos esta reflexión de las putas tristes? García Márquez era fan de Kawabata y él hace el libro de Memoria de mis putas tristes como un homenaje a la novela de La Casa de las Bellas Durmientes de Kawabata. Quien ha leído los dos libros se puede dar cuenta que hubo muchos chismes en algún momento de que García Márquez se lo había fusilado. Sí, lo pasó al español.
Y no es cierto, no es cierto. Ni lo tradujo, ni lo pasó al español, ni nada de eso. El libro, él se inspiró en ese libro y le hizo un homenaje a Kawabata. No tiene nada que ver, no se robó nada, no se fusiló, no tradujo, no nada. Él le hizo un homenaje. Y si leen Memorias de mis putas tristes, yo les recomiendo que si les gusta, no se pierdan leer La Casa de las Bellas. No, porque incluso los espacios son completamente distintos. O sea, sí, en el libro de García Márquez, pues todo está tropicalizado, ¿no? Claro. O sea, sientes el calor, sientes, o sea, la brisa marina. Y en el libro de Kawabata... Cacarandoso. Ajá, exacto, es cacarandoso. Y en Kawabata no, todo el tiempo. Y creo que ese es algo muy de ellos, es lúgubre. Todos sus libros son lúgubres. Es que los has visto. Si fueran colores, o sea, si los libros fueran colores, en ellos... Es todo azul pálido. Ajá. Blanco. Gris. Ajá. Y aún con que, por ejemplo, en Lo Bello y lo Triste, ella es una pintora y te cuenta los colores que usa en el lienzo y tú los ves y las pinturas que tienen los kimonos, los pájaros estos llenos de colores, los ves, pero la literatura es incolora. No, y aún así, las pinturas y todo esto que mencionas son tonos dramáticos. Así es que ellos son dramaticones. Son tonos muy dramáticos. Ajá. Está bien padre, a mí me parece que es algo que nos debemos acercar, aunque sea una vez, a la literatura oriental. No es que queramos que ahorita se vuelvan fans de los orientales, pero acercarse, conocer algo diferente, es algo súper diferente a lo que estamos acostumbrados. Es una literatura contemplativa que tiene que ver con la estética, con la belleza, con las emociones humanas, con las más bajas pasiones del ser humano. Y vean una película japonesa, cómo son, hasta la música, todo es lento, todo es despacito, pero no como la de no, sino despacito. Y se sientan a tomar el té, en la ceremonia esta el té, ni siquiera hablan entre ellos, ¿no? La comunicación que tienen entre ellos es beber té. Imagínate una reunión de mexicanos alrededor de una mesa tomando lo que quieras, tequila, sin hablar. No, pues no. Ni siquiera nos lo imaginamos, nos sentimos en la iglesia regañados, castigados, ¿no? Ellos, esa es su forma de convivir, se sientan alrededor de una mesa en silencio a disfrutar de la ceremonia espiritual de beber té. Bueno, pues por algo su literatura es completamente distinta, ¿no? A la nuestra. Es hermosísima. Ojalá que se les haya antojado alguno, ¿no? Películas japonesas, Nel. No, a mí tampoco me gusta el cine japonés. Era un ejemplo para que nos diéramos cuenta del ritmo. Bueno, no las películas japonesas de samuráis, ¿no? O sea, porque esas son de pataditas. Pero sí, de pataditas. Pero las normales así, Bueno, pero sí. dice literatura, pintura, música. Sí, yo estoy de acuerdo. A mí el cine japonés tampoco es lo que más me gusta. Aparte, realmente el cine japonés más famoso que existe es el de terror. Y peor porque a mí no me gusta el cine de terror, ¿no? Pero la literatura japonesa es difícil, sí es. De hecho, hay una película de Kawabata. Sí, pero no. Híjole, yo tampoco. Incluso creo que la encuentras en YouTube. ¿Está en YouTube? Sí, está. Si alguien la ve o la vio, cuéntenos. No creo yo verla. Está canijo, porque no es lo mismo, por ejemplo, la literatura sobre Oriente o el cine sobre Oriente, pero hecho en otro lado. Pero esa es japonesa. Sí. No sé, la historia de Kawabata y de Mishima es muy trágica. Entonces, no sé. Ay, no, es que debe ser un tragedión, porque cuenta la vida de él, ¿no? Porque los dos suicidados. Tanizaki, ¿no? No sé. No. Él no. Bueno, esperemos que Murakami tampoco, que es el que claro que nos queda, que no se nos suicide. Y bueno, ya debatiremos cuando esté más cerca la nueva entrega del Nobel para ver, pues, por qué no se lo han dado o si sí se lo van a dar este año. Bueno, este año ya no, el próximo año a Murakami, ¿no? Y ahí me quedo de tarea leer a Moyan, porque yo no lo he leído, me falta, o sea, esta parte fue la parte japonesa, vamos a leer los chinos ahora. Okay. Dice, la escena de Karate Kid 2 cuando toma el té en silencio. Es que así es, yo una vez fui a una ceremonia del té y yo quería platicar. Bueno, tú tienes un libro, ¿no? Que se llama así. Sí, libro del que té. También es de un japonés. Ajá.
donde explican todo el fundamento de la ceremonia del té, y es precioso. No me lo traje, fíjate, no se me ocurrió, pero un día se los traigo para enseñárselos. Aparte es un librito muy bonito, chiquito, y habla de estaba viendo todo. la lista como de los libros japoneses que tienes que leer y estaba ese. Sí, es un librazo, ¿eh? Y sí, se los traigo luego, pero así se llama, ¿no? La ceremonia del té se llama. Y es un libro muy bueno y sí habla de todo esto porque es algo muy espiritual. Estos samuráis y eso antes de irse a matar gente, toman té. Mira, está bien padre. Nosotros nuestro tequila y luego andamos matando gente. O sea, como Pedro Infante. Bueno, pues dice Chema que nada que ver con té de querer. No, aquí puro bla, bla, bla. No, ¿no vieron ayer clase entre puras viejas? Nada más bla, 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 bla. Pero bueno, está bien padre. Vamos a enseñar los libritos. Lean a los japoneses. Vale muchísimo la pena. Búsquenlos en internet. Si encuentran libros, cómprenlos. Todos son buenos. Es de estas cosas que uno no te pierde, ¿no? Sí. Un libro de Tanizaki no se van a equivocar. No, de hecho, o sea, estos dos yo los compré porque, son japoneses, vamos a ver. Sí, porque aparte los estábamos conociendo. ¿Y qué tal? Preciosos. Muy, muy bonito. Bueno, salió una nueva edición de Las Bellas Durmientes. No la he comprado, pero la acabo de ver. Hay que comprarla. La acabo de ver en Gandhi. Es una nueva edición y trae un prólogo ahí interesante. Entonces, ahí si la ven, se los recomendamos que lo compren. En 3 semanas tenemos nuestro Vivo del Diablo Guardián. ¿Ya están leyendo? Vayan leyendo porque es un libro grande. No les vamos a hacer spoiler, así que pueden, aunque no lo terminen, empiécenlo. Anuncios. Tenemos el jueves, ¿no? Este jueves tenemos taller de Son Chingaderas. Para los que se quedaron sin lugar la vez pasada, pueden venir a escribir con nosotras este jueves. Taller nocturno. De 7:30 a 11:30 de la noche, con vinito, chisme, relajín. Vamos a escribir, va a estar bien divertido. Luego, el 23, sábado 23, los esperamos en Las Aureolas, porque el 21 se cumple un año de que comenzó Té de Querer. Sí, vamos a cumplir un año, y entonces vamos a tener el 21, no vamos a hacer nada. El 23 nos vemos en Las Aureolas a la 1 de la tarde, de 1 a 3 vamos a hacer la lectura de los mejores textos nacidos en la mesa de Té de Querer. Mosqui, Carlos Carranza y yo vamos a estar leyendo sus textos. Estamos muy emocionados porque cumplimos un año, aunque nos veamos más grandecitas. Pero, ¿verdad? Somos unos bebés. Pero estamos empezando. Dice Chema que no encuentra Diablo Guardián. Mira, Chema, no traigo mi celular en este momento, pero acaban de sacar la nueva edición por la serie, con la portada de la foto de la chava esta de la serie. Debe estar ya en Gandhi, pero ahorita te checo en dónde la están vendiendo, y si no, busca en Twitter a Javier Velasco, @JavierVelasco con X, y ahí dice él en dónde está ahorita, porque acaban de sacar una nueva edición, o sea que debe estar. ¡Qué padre! Entonces, y aparte está bien padre la portada porque traen el letrero luminoso de la serie, que yo tengo la otra donde ella trae su billete de dólares aquí lleno de coca. Esa es la edición que yo tengo. Esta es una nueva edición. Entonces, Chema, búscala bien porque acaba de salir la nueva. América, ¿por qué nos andas insultando? No, dice que también tenemos que leer a Kutagawa. Yo creí que me estaba diciendo algo muy feo. No, yo no he leído nada de Akutagawa. Se supone que es como de los principales escritores japoneses. Digamos que es como el papá de estos 3 que trajimos. Sí. Habrá que leer algo. ¿Qué libro nos recomiendas, América, para ir más a la segurita, no? Sí. Dinos cuál. Bueno, entonces, lean Diablo Guardián en 3 semanas. El próximo martes vamos a tener el vivo con Carlos Carranza. En Las Aureolas, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo ahí mismo en El Hijo del Cuervo, y no les queremos decir, pero sí les vamos a decir que a lo mejor pueden ir a vernos en vivo. Yo no sabía. Estamos viendo, a lo mejor lo hacemos en el área del bar, y entonces podemos transmitir con público. Sí, les vamos a avisar con tiempo. Bueno, no sé cuánto tiempo. Carlos, ¿dónde estás? A ver si podemos tener público. Porque estaría padre, ¿no? Que nos fueran a ver ahí en vivo. Sí, estaría bien padre. El libro, el vivo de la próxima semana va a ser sobre la lectura en voz alta, la importancia de leer en voz alta y de descubrir cosas que no se descubren cuando uno lee en silencio.
Rashomon es el mejor. Ok. Ok, dice Bárbara, señoritas, muchas gracias, como siempre, un placer. Gracias Muchas por acompañarnos, gracias. te amo. Gracias a todos por haber venido a vernos, por acompañarnos. Ya los dejamos para que se preparen porque ya va a empezar el debate. Para ir a ver el debate. Sí, entonces nos vemos la próxima semana en el Club de las Aureolas para transmitir y el 23 en el Club de las Aureolas para la lectura. Vamos a celebrar juntos nuestro primer aniversario. Muchas gracias por este año. Gracias por todo. Bye.